Vamos a comenzar una miniserie en esta noche acerca de la soberanía de Dios. Y yo ya estaba alistándome para compartir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo tengo ahí para compartirlo más adelante, después de esta serie, si Dios nos lo permite, acá, el jueves. Pero el domingo en Tuluá, pues, ocurrió algo allí, y entonces vi la necesidad, hermanos, de hablar de este tema de la soberanía de Dios, enfocándolo a la responsabilidad humana, dado que yo estoy compartiendo en Tuluá acerca de la doctrina de la gracia. Estamos viendo la depravación total del hombre, y veíamos nosotros una parte de que en esa depravación nosotros, a pesar de que estamos caídos y muertos espiritualmente, y que no hay habilidad en nosotros, cuando hemos estado caídos obviamente en pecado, o el hombre en pecado no tiene habilidad para buscar a Dios, pero veíamos que aún así el hombre es responsable. Porque muchas personas tienden a decir, bueno, y si yo estoy muerto espiritualmente, y si yo no puedo buscar a Dios y no puedo venir a Dios, entonces yo no soy responsable. Y si Dios ha decretado todo, aún decretó la caída del hombre, entonces el hombre, ¿qué responsable va a ser en su caída? Y entonces ahí donde nosotros hablábamos un poquito acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero yo me vine inquieto con ese tema, porque he visto que algunos no lo entienden todavía, y veo la necesidad de clarificarlo. Aquí se ha hablado de la soberanía de Dios, pero más a nivel de estudios internos de la iglesia, pero me puse a mirar en el canal de YouTube de nosotros y no tenemos así una serie de soberanía de Dios. De pronto en unos temas ahí está incluido, pero no así. Entonces quiero hablar acerca, no sé cuánto me va a demorar, la soberanía de Dios. Tiene una introducción en esta noche, pero voy a tomar, hermanos, realmente Dios nos ha dado una bendición grande de hombres de Dios, que en el trajinar de la historia, hermanos, nos han dejado un legado muy precioso. Ahora que vayamos nosotros a Decisión Jesús, a la iglesia bautista acá de Cali, vamos a ver el legado bautista, y sé que ahí vamos a encontrar una riqueza, y ustedes cada día se van a enamorar más y más, hermano, de lo que nos ha dejado la iglesia en estos 2000 años, la historia de la iglesia. Los hermanos que se conectaron anoche en Zoom se dieron cuenta de la Trinidad, y ver cómo todo esto no es ahora. Lo que nosotros creemos, hermanos, no fue ayer que empezó, porque hay un hombre por ahí que le dio por una idea. No, hermanos, esto lo ha creído la iglesia por estos 2000 años. Por eso nos consideramos una iglesia bíblica, pero también una iglesia histórica, o una iglesia confesional, es decir, respetamos los credos que la iglesia ha venido elaborando. Y digo esto porque voy a referirme específicamente, y ese va a ser mi tema. Yo no invento nada ni traigo nada, solamente voy a tratar de exponer al pastor y escritor Arthur W. Pink. Arthur Pink, que nació en 1886, estamos hablando del siglo XIX, y murió en el 1952, siglo XX. Muchos de ustedes conocen, o por lo menos han tenido alguna referencia de este escritor. Y él habla impresionantemente de este tema, la soberanía de Dios. Y hermano, pues, como dice por ahí, no hay nada nuevo, todo está ahí. Entonces yo quiero traer a colación a este hombre. Obviamente me voy a apoyar en otros escritos, como el de J.I. Packer, que también habla de la soberanía de Dios. Pero lo que quiero hablar de la soberanía de Dios se va a enfocar, mi hermano, en que tú y yo somos responsables. Es decir, el solo hecho de que usted haya venido esta noche a este lugar, el solo hecho de que usted haya orado ahora y haya entonado unos cantos a Dios, y si usted oró hoy, eso indica entonces que usted cree en la soberanía de Dios. Amén. Creer en la soberanía de Dios, y cuando usted ora, hermano, ahí cuando más creemos en la soberanía de Dios, porque estamos diciendo, Dios, tú tienes el poder, tú tienes el control, tú sabes qué hay que hacer, yo no, por eso acudo a ti. Y para eso oramos. Por eso yo lo he dicho acá, hermano, y me hablo a mí mismo, que cuando yo no oro, me creo autosuficiente, porque creo que puedo resolver las cosas. Pero cuando yo oro, estoy diciendo, Señor, sencillamente no puedo, necesito de ti, y por favor guíame en este punto. Entonces, J.I. Packer hizo un ensayo, y en el ensayo
¿qué decimos? Los que están expresando, pues, o los que están haciendo allí la introducción, ellos dicen lo siguiente, que J.I. Packer dijo: si Dios tiene el control, obviamente como sabemos que lo tiene, ¿por qué debemos hacer cualquier cosa? ¿Por qué debemos trabajar si Dios tiene el control? ¿Por qué debemos orar? Y sobre todo, ¿por qué debemos evangelizar? Y esa es la razón por la cual quiero, hermanos, adentrarme en este punto. Yo lo he dicho y lo reitero. Cuando se habla de la soberanía de Dios, muchas personas al entender el tema tan bien, pero al final tan mal, se relajan y creen que todo lo hace Dios. Como la salvación es por pura gracia, de principio a fin, es decir, todo es de Dios, la vida espiritual es de Dios, nosotros solo respondemos a lo que Dios coloca en nosotros. Entonces muchos tendemos a relajarnos, olvidando de que hay una responsabilidad en nosotros. Siempre se ha dicho, y el pastor Spurgeon lo decía, y para mí me es claro, que nosotros no podemos ver la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, tratar de conciliarlas. Nosotros no podemos tampoco tratar o sea, no se pueden conciliar, es decir, no se pueden unir, son dos doctrinas separadas, pero tampoco se pueden apartar, no se pueden desligar la una de la otra, porque ambas van juntas. Es decir, la mejor ilustración que yo he podido ver, o digamos la mejor forma, la mejor metáfora, sería el riel que lleva los dos rieles, pues, que soportan un tren. Entonces, un riel es la soberanía de Dios y el otro riel es la responsabilidad del hombre. Es decir, ambos rieles llevan el tren, y nuestra vida es así. Dios es soberano en lo que hace, pero todo lo que Dios lo hace ha decretado medios para realizar su obra, y ahí nos dejó a nosotros como responsables. Es decir, Dios soberano, pero Él trabaja por medio nuestro, de tal manera que Él nos hace a nosotros responsables, hermanos, en todo. No podemos relajarnos y decir: como Dios es soberano y Él es lo que hace todo. Yo escuchaba a un pastor que decía, ¿será alguien preguntaba en la soberanía de Dios, ¿no?, como extremista: pastor, y como yo no tengo deseos de ir al culto el domingo, Señor, entonces, ¿será que es la soberanía de Dios que yo no vaya al culto? No, Señor, le dice, es su responsabilidad ir al culto. Y si no fue al culto, entonces estaba en el plan de Dios que usted no fuera al culto. Sí, ¿cómo se maneja eso? Hermano, tú y yo, conociendo la soberanía de Dios, debemos ser responsables. Debemos ser responsables. Otro dice: mira al cónyuge y dice: esa era la voluntad de Dios, esa fue la soberanía de Dios, estaba en el decreto de Dios que fuera mi esposa. Pero un momentico, usted y yo elegimos a nuestra esposa. Yo responsable, yo soy responsable de haber elegido a ella, pero era la soberanía de Dios, claro. Y entonces la gente quiere tratar de reconciliar estas dos verdades, que jamás se podrán reconciliar, pero son dos verdades de la palabra que van juntas, y la una va con la otra. Por eso J.I. Packer dice que él insistió en la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. Dice que son dos doctrinas que no se pueden reconciliar, más bien son, él las llama dos doctrinas amigas. Soberanía de Dios y responsabilidad humana son dos doctrinas que son amigas, no se pueden reconciliar, hermano. El día que usted quiera reconciliarlas, juntarlas, hermano, nos vamos a un extremo. Se va usted a hacer netamente, no, yo descanso en la soberanía de Dios, entonces usted se vuelve un determinista, es decir, Dios lo decretó, lo determinó, no hay nada que yo pueda hacer, Dios ya dijo que así era y así va a ser, yo no soy responsable de nada, y me echo a la pereza, como alguien, lamentablemente, yo no sé, ojalá que mi papá haya reconocido el evangelio, pero él decía: si yo voy a ser salvo, si Dios me predestinó para ser salvo, Él me va a salvar, así que ¿para qué me preocupo? Yo no hago nada. Un momentico, no, Señor,
somos responsables de arrepentirnos y de creer en Jesucristo y de rendirnos a sus pies, así Él nos haya elegido a la salvación. ¿Y qué si no me rindo y no creo? Yo, entonces no voy elegido. Sí, hay que tener cuidado entonces, hermanos. Y la otra parte, que es el peligro y lamentablemente donde caen la mayoría de los arminianos, es la soberanía. No, se van mucho a la parte de la responsabilidad, y entonces usted es responsable y lo que a usted le está pasando es por usted, y entonces que a mí me pasó algo, Dios no tuvo la culpa, eso fue usted o fue el diablo, ¿quién fue? Pero Dios no se metió ahí. Atreverse a decir, y a mí nunca se me olvida, hermano, porque era un amigo mío, que nos levantamos juntos, que fuimos al seminario y ambos nos graduamos. Yo tengo la foto por ahí todavía, del seminario, en el año 91. Yo me gradué con él, un pastor. Y él comenzó a coger fuercita aquí en Cali y llegó a ser director de la red de oración aquí en la misericordia. Pero él, por su irresponsabilidad, se mató. Sí, un tren cañero. Venía de su finca un tren cañero y él lo adelantó, y al adelantarlo le dio tanto, allá venía otro carro y le dio a pasar. Se mató él y el hijo, y dejó la esposa y otro hijo ahí. Y entonces la iglesia comenzó a decir, el diablo lo mató porque le estaba haciendo como mella, como era un tremendo de oración, y entonces el diablo le tenía miedo, por eso lo mató. No, hermano mío, fue Dios, porque Dios da la vida y Dios la quita, pero fue su irresponsabilidad, yendo con su esposa y con sus hijos, atreverse a hacer eso, hermano. Entonces, ¿quién lo mató? Él se mató, porque él fue responsable, pero una vez muerto, estaba en el plan de Dios. No fue el diablo. Entonces voy a comenzar con Primera de Crónicas, porque por ahí comienza este predicador Arthur Pink, hermanos, y aquí ya es muy fuerte, o por lo menos en cuanto a la soberanía de Dios, como nos lo define. Primera de Crónicas 29, hermanos. Primera de Crónicas 29, la oración que hace David. David conocía la soberanía de Dios, impresionante. Primera de Crónicas 29, versículo 10, voy a leer. Él está orando allí y dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. La palabra bendecir es hablar bien de Dios. Habló bien de Dios. Bendijo a Jehová de esta manera, dice. Lo bendijo delante de toda la congregación. Y dijo David, note: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Pero mire la descripción que hace, y esta es la soberanía de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Tuya es, dice, es de Él. Tuyo es el poder. Sigue diciendo, la gloria, la victoria y el honor. Todo esto es tuyo. Como yo decía estos días en el Evangelio Express, es la razón por la cual Dios merece toda la gloria. Pero mire lo que dice aquí: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo, hermanos. Eso tenemos que entrar, y eso tiene que entrar por toda parte de nuestro ser. Saber que todo, absolutamente todo, es de Dios. Y eso es reconocer la grandeza de Dios y su soberanía. Todo es tuyo. Todo lo que está en el cielo y en la tierra, dice, son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Tú tienes autoridad sobre todo. Tú eres Señor sobre todo, porque tú eres el dueño de todo. Y luego dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Es decir, Dios da riquezas y da gloria a quien quiere. No es que las personas las ganaron, es que Dios se las dio. No importa si son impíos, Dios se las dio. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Hermano, yo no sé cómo estemos aquí en economía, pero tu economía se la dio Dios. No es usted, ni su familia, ni nada. Dios se la dio, y eso está en el decreto de Él. Las riquezas y la gloria proceden de ti.
Y tú dominas sobre todo. Note, eso es soberanía. El Señor domina absolutamente sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Se da cuenta? Esa es la mano de Dios. Algunos de ustedes pensaron que estaban acá. Ay, a mí me ascendieron en ese trabajo por mi sabiduría, por mi habilidad. No, esto es la mano de Dios. ¿Quién le dio la sabiduría y esa habilidad? Dios. En tu mano, dice, está el dar poder a todos. Ahora entonces, esta es la parte que nos toca. Entonces, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Eso es lo que nos toca, hermanos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice, pues todo es tuyo, otra vez, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Oh, amado hermano, ahí está la clave. Cuando uno entiende que todo es de Dios, no hay problema para orar. Es decir, no nos vamos a relegar a descansar. Como todo es de Él, entonces vamos a ir a Él. Vamos a ser responsables en cada una de las cosas que Dios nos ha asignado a nosotros. Entonces Arthur Pym dice lo siguiente acá y le hace una gran pregunta. Obviamente ya hablamos de ese pasaje, pero él dice: ¿quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy día? ¿Dios o el diablo? Que Dios reina supremo en el cielo, generalmente se concede. La gente sabe eso. Que lo hace sobre este mundo es casi universalmente negado. Si no directamente, entonces indirectamente. Es decir, la gente niega el gobierno de Dios. Cada vez más los hombres en su filosofar y teorizar relegan a Dios a un segundo plano. Y Arthur Pym sigue diciendo: así el creador es desterrado de su propia creación. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Las personas están sacando a Dios, digámoslo así, de sus pensamientos, de sus vidas, lo están sacando. Sacaron la palabra de Dios, lo están relegando, porque ellos no quieren creer en un Dios soberano. Si creyeran en la soberanía de Dios, hermano, admitirían y vendrían a Él. Al ver entonces este mundo que cada día se vuelve pues peor, muchos creen entonces, los que están conmigo en teología han entendido esos conceptos, los nuevos sistemas teológicos que se han levantado. Muchos han dicho que Dios creó el mundo y se fue, y se olvidó. Y entonces tenemos a, ¿cómo se llama el huracán de ayer? Ian. Tenemos a Ian. ¿Y dónde está Dios? Si Dios controlara todo, ¿por qué este huracán? Una catástrofe en la familia. ¿Y cuál Dios dónde está? Y la gente le reclama a Dios. ¿Pero por qué? Si Dios controla todo, ¿por qué el caos? Si Dios controla todo, ¿por qué Dios, siempre la pregunta, permite que un tipo feo, horroroso ahí viole a una niña? ¿Por qué? Si Dios controla todo, ¿cómo es posible de que por robarle una cicla a un personaje le dan una puñalada y lo matan? ¿Dónde está el control de Dios? La gente se pregunta. Entonces por eso la gente se ha ido retirando como del concepto del Dios soberano que la Biblia obviamente nos plantea. Sin embargo, entonces, aunque el hombre ha relegado a Dios, la Biblia registra que es el hombre ha dejado a Dios porque cree que Dios no está, porque cree que si viene a un Dios que hizo el mundo, se fue, lo abandonó y lo dejó a la deriva, y entonces los seres humanos vivan como puedan. Hermano, pero es todo lo contrario. Es el corazón maldadoso del hombre que se ha apartado de Dios. Y voy a leer Romanos 1:28 otra vez porque, bueno, digo otra vez porque lo había leído en Tuluá estos días. Pues Romanos 1:28, sería bueno leer todo, pero nosotros arranquemos de ahí nomás mejor. Mire lo que dice Romanos
1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de personas a las cuales Dios se les mostró, pero ellos más bien dice que cambiaron la gloria de Dios por la creación, por la criatura. Entonces dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y entonces cuando usted ve el caos absoluto que hay en el hombre, matándose uno al otro, es una mente reprobada. Ahora, cuando ve el caos en la naturaleza, ahora hablamos de eso. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire lo que dice, aquí hay 23 pecados, pero me llama la atención que comienza diciendo, estando atestados de toda. Atestados, es decir, totalmente llenos, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, note que hay un juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, esa es la radiografía que presenta la escritura del hombre. Fue el hombre el que abandonó a Dios, fue el hombre el que dejó a Dios, pero aún así Dios sigue gobernando. Pero como dice aquí que Dios los entregó, siempre me gusta explicar esa parte, porque no es que Dios haya intervenido en el corazón del hombre para producir maldad, que eso es lo que algunos creen. Es parecido a cuando dicen que Dios endureció el corazón a Faraón. La gente cree que es que Dios positivamente intervino en el corazón de Faraón y lo hizo más duro. No, es que el hombre es tan depravado, tan pecador, que lo que Dios siempre ha hecho es que ha frenado al hombre. Es decir, Dios interviene positivamente en las personas, frenando a las personas para que no hagan la maldad que pudieran hacer. Pero el día que Dios les quita el freno, se desenfrenan y hacen todo lo que su corazón anhela. Que es lo que habíamos visto nosotros, hermanos, cuando veíamos en los domingos el ejemplo de, o los días de Noé, ¿no? Dice que todo designio del corazón y de los pensamientos era continuo solamente el mal. La depravación total, eso es lo que nos habla. El hombre totalmente quiere hacer lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor con Faraón? Sencillamente dice que Faraón tenía un corazón maldadoso, endurecido, varias veces aparece. Y luego cuando dice que Dios endureció el corazón, lo que pasa es que Faraón, con su corazón duro de ver los milagros y las señales que Dios estaba haciendo, el corazón como que se le fue ablandando, y vayan, entonces dejaba ir al pueblo. Pero luego Dios permitía que volviera al mismo estado de él, y cuando le permite volver al estado de él es el que se endurece. No es que el Señor positivamente interviene a endurecer, sino que más bien Dios suelta su corazón para que Él siga en lo que Él quiere. Es lo mismo cuando dice aquí que el Señor los entregó, es decir, lo que está diciendo es que Dios los soltó, hermanos. Haga de cuenta como una represa que está ahí con unas compuertas. Usted abre la compuerta un poquito, hermano, y ¿sí o no? El agua está represada ya, pero cuando usted comienza a abrir la compuerta de arriba, abre un poquitico, por ahí se mete, por ahí se va. Hermano, ese es el corazón tuyo y el mío. Es decir, tú y yo no hicimos más maldad porque Dios nos cerró la compuerta. Algunos dicen, no, es que yo soy bueno. Ojalá Dios le mostrara la compuerta que le tiene el día que se la abra, Padre Santo. Y a veces Dios, hermano, lo ha permitido contigo y conmigo. Nos ha abierto un poquito la compuerta. ¿Para qué? Para que veamos cuán pecadores somos. A ver si nos arrepentimos. A ver si venimos postrados ante el Señor. ¿No le ha pasado a usted? ¿No me ha pasado a mí? Si hay mucha gente que ha llegado a la iglesia. Yo fui uno. Llegó uno como muy, digámoslo así, como muy torito. Y más que todo cuando uno viene de la iglesia arminiana, que le han enseñado de que uno tiene cierto poder, que le han enseñado a descubrir el potencial que hay dentro de uno. ¿Sí o no? Uno viene como con cierta cosita. ¡Ay, que medio lo toquen a uno y verá que sale esa cosa! Y sabe yo que oro al Señor, ojalá Dios les permita abrir un poquito la compuerta de su corazón, y cuando se vean tan maldadosos, se arrepentirán. Y no van a decir el pastor Orlando tiene la razón, sino la palabra de Dios tiene la razón. Dios actúa poderosamente. Los hombres a menudo también niegan la responsabilidad humana
Y entonces ahora tienen a quién echarle la culpa. ¿A quién? Al diablo. Al gobierno. Al gobierno, a todas, pero por lo general en las iglesias le echan la culpa al diablo. Todo, ¿no? ¿Por qué no viene a la iglesia? No es que el diablo puso una trampa, porque no es que el diablo puso pecado, no es que el diablo. ¿Y por qué engañó a su esposa? No es que el diablo. Que el diablo y el diablo. Marcos 7, vamos a ir a Marcos 7. No es que en una, ¿cómo es que se llama eso? Eso que hacen hoy día tantos memes es. ¿Vieron al diablo llorando? ¿Sí? Es que lo vieron llorando. ¿Y usted por qué está llorando? Todo lo que hacen los cristianos me echan la culpa a mí. Ay, no. Marcos 7:20. Mire lo que Jesús dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, no es lo que entra, es lo que del hombre sale. Entonces, muchas personas vienen acá y estoy hablando de depravación total. Y yo era uno, ¿no? ¿Y por qué pecó? No es que yo oí, no es que yo vi, no es que... No, hermano. Yo le decía a los hermanos de Tuluá, gracias a Dios por la tentación. Porque cuando viene la tentación, lo que me está diciendo es que lo próximo es que voy a pecar. Entonces yo ahí me freno. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice Santiago 1:12. Y luego Santiago 1:13 dice, bueno, cada uno es tentado ¿cuándo? O sea, afuera el problema no es afuera, porque afuera a mí el diablo me puede tentar, el mundo me puede tentar, mi carne por los deseos engañosos me puede tentar, hermano, pero eso no es pecado. Pecado es cuando de mi propia concupiscencia soy seducido y soy atraído por esa tentación y luego yo cedo y caigo en pecado. Así que cuando viene la tentación, hermano, gloria a Dios. Yo le decía a los hermanos de Tuluá, yo le pido a Dios que me envíe muchas tentaciones. Obviamente tengo que tener cuidado y saber discernir. ¿Para qué las tentaciones? Porque yo sé que lo próximo es que puedo pecar. Entonces, Señor, gracias por la tentación para salir corriendo y apartarme. Y entonces por eso bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces eso está muy parecido acá, lo que dice, porque de dentro del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿no? De otra lista, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Usted se creía bueno, hermano, ¿verdad? Y con eso yo digo, Señor, ¿qué hay en mí entonces? Una fábrica de pecado. O como decía Juan Calvino, en mi corazón hay una fábrica de ídolos. Lo único que fabrica es pecado e idolatría. ¿Y cuándo está la primera idolatría? Yo primero. Es lo primero. Mucha gente usa el mandamiento número 1, no tendrán dioses ajenos delante de mí, y piensa en otras cosas. No, yo mismo soy un Dios. Yo mismo me hago Dios. Cuando yo pienso primero para mí, primero yo y lo demás, ay Padre, primero es Dios. Amén. Bueno, ¿qué dicen las Escrituras? Bueno, brevemente porque estoy en una introducción apenas, después comienzo ya a tocar otros temas, pero ¿qué dice la introducción? Bueno, con la ayuda del pastor Artur Pino. La Biblia no solo afirma que Dios creó todas las cosas, sino que Dios las gobierna y reina sobre todo lo que crea. Dios creó todas las cosas, hermanos, con un propósito. Y eso es lo que la Biblia lo registra, y hay textos muy conocidos que vamos a ir, porque toca ir otra vez, Efesios 1, Efesios 1:11. Vamos a mirarlo otra vez, hermano, así usted se lo sepa de memoria. A estos textos hay que mirarlos otra vez hasta con lupa. Dice Efesios 1:11, en Él, o sea, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pero mire cómo fue la predestinación: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, nosotros, dice, para la salvación
Fuimos predestinados, pero ¿qué implica esa predestinación? ¿Cómo fue la predestinación? Dice, conforme al propósito. O sea, usted y yo fuimos predestinados para la salvación, pero esto es por un propósito de Dios. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, ahí está ahora, el que hace todas las cosas, pero ¿cómo es eso? Según el designio de su voluntad. Es decir, Dios es el que hace todas las cosas como a Él le ha placido hacerlas, eso se llama soberanía. Y en esa voluntad de Dios, en esa complacencia de Dios, Él determinó o decretó predestinarlo a usted y predestinarme a mí para sus planes, para sus propósitos. Hermano, mire, no importa la familia que usted tenga ahora mismo, no importa el trabajo que usted tenga ahora mismo, no importa lo que usted esté haciendo ahora mismo, Dios lo predestinó a usted para eso, y ahí Él se va a glorificar, y ahí en eso Dios va a cumplir sus propósitos. Es decir, a Él no se le escapa nada. Ah, pero perdí un ser querido, también ahí el Señor se glorifica. Hace parte de los planes de Dios. Y es muy bueno entender entonces esa parte de la soberanía de Dios, que todo lo que pase, lo que ha pasado hasta ahora, lo que va a pasar, usted ni sabe lo que va a pasar en el próximo segundo, yo tampoco, pero lo que pase, eso estaba dentro del plan soberano de Dios. Amén. Y entonces ahí, en esa parte, Arthur Pink dice lo siguiente: las Escrituras afirman que Dios es el Todopoderoso, que su voluntad es irreversible, que es soberano absoluto en cada esfera de todos sus vastos dominios, y con seguridad debe ser así. Note aquí que me llamó la atención esto: solo dos alternativas son posibles. Dios debe gobernar o ser gobernado. Dios debe controlar o ser controlado. Dios debe lograr su voluntad o ser frustrado por sus criaturas. No sería Dios. Mi oración desata la mano de Dios. ¿Ah? Y hay pastores que han dicho eso. Dice, si tú no oras, si tú no tienes fe, mantiene atadas las manos de Dios, ore para que desate las manos. ¿Quién dijo que yo controlo a Dios? Marco. Yo no lo dije. Bueno, él lo dijo. ¿Quién dijo, hermanos, que la oración es para moverle la mano a Dios a mi favor? La oración es para yo rendirme y ponerme de acuerdo con el plan soberano de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Aquí tengo este matrimonio, no lo puedo llevar, Señor. Voy a ti, oh Dios soberano, Señor. Fue tu voluntad que me casara. ¿Qué quieres que haga? Yo no puedo, no sé. Dame la manera, por favor, Señor. Ayúdame aquí. No, pero otros atrevidos, yo ordeno, Señor, que se muera mi cónyuge. ¿Cómo así? Señor, llévatelo. Oiga, hermano, ojo, que muchas oraciones, bueno, nosotros no. Puede ser que de pronto se me escape algo por ahí, pero las oraciones no son para ordenarle a Dios nada. Así es. Para someternos a su voluntad. Someternos, es mejor. Por eso cuando yo voy a orar y cuando oramos, hermano, humilditos delante del Señor, recuerde que aquí hablamos de la oración del fariseo y el publicano. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo recuerdo una familiar de mi mamá, una cuñada. Yo estoy orando porque voy a ir a España, hasta toda su familia. Me voy a Bogotá a sacar la visa. Me la negaron la primera vez. Se vino a orar, ¿sí o no? A orar y a decretar, y que se iba, y que se iba, y que se iba. Y como al año, no sé cuánto es eso, volvió a sacar la visa, se la negaron. Y se vino brava. Le faltaba oración, le faltaba fe. Yo no sé si impactaría, me imagino que sí, pero siguió guerreando y guerreando y guerreando. Y fue la tercera vez y la negaron, ¿sí o no? Creo que dejó. Dejó. Y después que dejó, ahora sí pudo ir, ¿sí o no? Hermano, no es el tiempo mío, es el tiempo de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué hago yo? Poniendo el ejemplo de esa familia. Yo tengo mucha familiar en España, por decir. Entonces yo voy a ir a España y me dijeron que fuera y me están esperando. Yo voy a sacar
España se saca visa? Ya no, en esa época sí. Estoy hablando de como 20 años atrás. Ok. Bueno, a Estados Unidos, pues ¿qué? Y yo voy a ir, entonces, tengo que... Yo sin visa no puedo ir. ¿Qué hago yo, hermano? ¿Qué hace usted? Todo está preparado, usted tiene el dinero, allá lo están esperando, véngase, aquí está, y usted, ¡prum!, va y se la niegan. ¿Cómo se va a salir usted de la embajada? El día que, si se la niegan, usted como creyente debe decir, gracias, Señor. No es tu voluntad por ahora. Yo me voy para mi casa tranquilo. O usted se viene renegando y peleando contra la embajada y contra todo el mundo y tumbando todo. No hemos sabido aprender a descansar en la soberanía de Dios. El creyente confía en el control absoluto de Dios en todas las cosas. Romanos 8:28, y vamos otra vez. Estos conocidos, ¿veréis que toca? Romanos 8:28. Y sabemos, note lo que está diciendo. Ahora, me gustó porque en el pasaje que viene tratando de vivir en el Espíritu, y está hablando de gente creyente, gente que es guiada por el Espíritu Santo, dice el 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Imagínense que el que me ayuda a orar a mí es el Espíritu Santo. Y Él, como me ayuda, dice que Él intercede por mí conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo que me ayuda a orar, Él dice que yo debo orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces luego dice, y sabemos, es decir, si yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo me está guiando, entonces ahora hay un conocimiento. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios llama con un propósito, pero luego hay ciertas cosas que le van a suceder a los que aman a Dios, positivas y negativas. Hermano, la muerte de un ser querido, una enfermedad, o que usted se ganó una beca, qué sé yo. Todas las cosas ayudan para bien. No recuerdo una traducción, pero cómo es, pero más o menos es así. Todas las cosas ayudan a bien. Mire, pero la traducción es ayuda a los propósitos a bien, pero bien a los propósitos de Dios, es la idea. Es decir, ayudan a bien, pero ese bien es el bien que Dios decretó para mí, es el bien que Dios determinó para mí, donde todo lo que me ocurra ayuda para el bien mío, pero que ha sido decretado por Dios. Es decir, cabe dentro del plan de Dios. Y entonces alguien se va a preguntar, ¿cómo? ¿Y una calamidad cómo me puede ayudar? Claro. ¿No es que Dios es soberano? Y cuando hablamos de la soberanía de Dios es que Él permite que las cosas ocurran tanto buenas como malas, y como nosotros amamos a Dios, caemos en ambas cosas. Si le pasó algo para nosotros bueno, eso ayuda para el bien suyo, pero sobre todo para el bien del propósito de Dios. Y si sucedió algo muy grave, eso ayuda para el bien de los propósitos de Dios, del plan de Dios. Todo obra para el bien, no tanto para mi bien. Sí tiene que ver, pero es secundario. Ayuda para el bien del plan de Dios, de los propósitos de Dios. Y yo sé que ahí es donde muchas personas entran y comienzan a pensar, entonces yo vengo terminando siendo ¿qué? Una marioneta en las manos de Dios. Entonces, hermanos, por eso yo quise comenzar mostrando soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios se mueve, pero Él, o como hemos dicho aquí, y ustedes esos términos ya los conocen, y si no, pues sí, hasta que lo conozcamos, hay una causa primaria que es Dios, soberanía de Dios, y hay una causa secundaria que somos nosotros. Es decir, la causa primaria no se mueve sino a través de las causas secundarias. Esos términos que se manejan en teología, que son buenos y que nos ayudan. La causa primaria es Dios. Dios es la causa primaria de todas las cosas, pero Él, para poder actuar como causa primaria, Él debe hacerlo por medio de las causas secundarias, que somos nosotros, sus criaturas. Dios se mueve a través de las causas secundarias. Es decir, todo lo que le ocurre a usted y lo que me ocurre a mí, Dios está moviéndose. ¿Y entonces dónde queda el diablo? Ah, Dios usa al diablo también como una causa secundaria. Sí, Señor. Y entonces la gran pregunta lo vamos a ver más adelante. ¿Quién mató a Jesús? Es la gran pregunta. Porque la Biblia dice
que mis pecados mataron a Jesús. Pues la Biblia dice también que los soldados, los romanos y los judíos mataron a Jesús. Pero la Biblia también dice que Jesús dijo: nadie puede quitarme la vida, sino que yo mismo la pongo. Entonces, Dios, causa primaria, fue la causa primaria de la muerte de Jesús, porque era una necesidad para nosotros, y lo hizo a través de las causas, usando las causas secundarias. Ahora, ¿son responsables las causas secundarias de la muerte de Jesús? Sí, hermano, sí. Tú y yo somos responsables de la muerte de Jesús debido a nuestra maldad, debido a nuestro pecado. Los soldados, los que lo mataron, Pilato, que lo entregó, todos son responsables de la muerte de Jesús. Hermano, y mire, y van a pagar. Por eso, cuando yo pienso en este tema, es para temor, para pensar. Y por favor, otra vez, hermano, porque todo este tiempo voy a estar hablando así, no nos escudemos en la soberanía de Dios. Pues lo que me pasó a mí atrás, que ofendí a Dios, eso estaba en el plan de Dios. Espere un momentico, usted es responsable por haber hecho esa maldad y va a pagar por eso, a menos que Jesús lo haya perdonado, lo haya limpiado. Y si no, el infierno lo espera para pagar. Mis pecados pasados y sus pecados, que son su responsabilidad y mi responsabilidad, Jesucristo murió en la cruz para pagar eso. Me libró. Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Él es soberano. Porque, hermano, el Romano 11:36, conocido, lo estoy usando en estos días para el Evangelio Express, pero es que solamente después miramos los otros, pero dice: porque de Él, yo siempre me quedo pensando ahí, de Dios, y por Él, es decir, por Dios, y para Él son todas las cosas. En otras palabras, todas las cosas son de Él, todas las cosas son por Él, todas las cosas son para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Alguien dirá: Dios es como muy egoísta. Pero hermano, si Él es el que hace todo, si Él es el dueño de todo, hermano, es que tú y yo no tenemos nada, no podemos hacer nada. Todo lo que tú tienes y haces es por Él. Él es digno. Él es digno, por eso Él es digno, por eso a Él sea la gloria. Ese es el Evangelio, hermanos, esa es la verdadera cristiandad. Ahora entramos en un problema, y es que para comprender quién controla este mundo, debemos comenzar, hermanos, desde la Escritura, desde Dios, y no desde el hombre o desde nuestro malvado corazón. Ahí es donde las personas, y ojalá, hermanos, desde luego que estamos hablando de la depravación total del hombre, por favor. El error que cometen las personas es querer entender a Dios o querer entender las doctrinas de Dios desde su cabeza hueca, perdone, desde su corazón malvado. Es el error más grande que comete la gente. Es decir, si yo voy a estudiar la soberanía de Dios o la palabra de Dios que me habla de Dios, yo no lo puedo hacer desde mi razonamiento, desde mi perspectiva, desde la humanidad, desde la filosofía y la psicología. Ese es el error más grande. Yo debo hacerlo desde el mismo corazón de Dios, de la Escritura. Porque entonces voy a entrar en un problema, y quiero que leamos este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 1. He aquí el problema. ¿Me ayuda para entrar en esto? Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente, dice el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración, no solamente el anhelo, sino mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, Pablo dice: yo anhelo que Israel sea salvo. Recuerda que para ese tiempo Israel rechazaba a Cristo. Entonces él dice: yo anhelo que Israel sea salvo. Pero luego dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, ustedes tienen celo de Dios, pero ¿cuál es el problema? Pero no conforme a ciencia. Es decir, Israel y la gran mayoría de las personas pueden tener cierto celo de Dios. Yo conozco a creyentes que tienen celo de Dios,
Pero dice la Escritura, pero no conforme a ciencia. Y aquí está el problema, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. He ahí el detalle. Ellos dicen que ellos tienen un problema, y es que ellos no pueden, aunque creen en Dios, no lo pueden hacer conforme a la ciencia misma de Dios. ¿Por qué? Tienen un problema. El primer problema que ellos tienen es que ignoran la justicia de Dios, es decir, ignoran quién es Dios, ignoran su palabra, ignoran sus mandamientos. Entonces está esa ignorancia, hermanos. Y si a eso le agregamos, dice que, y aún ignorando la justicia, procuran establecer la suya. ¿Y cuál? Padre Santo, hermanos, de Tuluá, porque es que, bueno, no les digo cuál es el problema. No, el problema no hay en Tuluá ninguno, no, sino que sé que la doctrina de la gracia y la depravación total le está pegando fuerte a algunos. El problema que tenemos nosotros, porque yo también los tuve al entender estas doctrinas y al llegar a la fe reformada, es que yo traigo mucho bagaje de otras iglesias, del arminianismo, y cuando llegamos aquí, en vez de conocer la justicia de Dios, es decir, llegamos ignorando la justicia de Dios porque no la conocemos. Yo todavía, hermano, no la conozco muy bien. Por eso tengo que acudir a libros como Arthur Pink que me ayude, Señor, a la soberanía de Dios. No la conozco muy bien. Entonces, si yo ignoro la justicia de Dios, el error más grande es procurar establecer la mía. Es decir, si yo ignoro un tema de la Escritura, no puedo entender la doctrina de la gracia, no puedo entender las 5 solas, no puedo entender este tema de que estamos hablando de la soberanía de Dios, no lo puedo entender. El error más grande es tratar de imponer mi propio concepto o lo que yo entre comillas sé de esto, porque entonces termino no sujetándome y termino peor. Yo vuelvo y lo digo, se requiere de humildad. ¿Y cuál es la humildad, hermano? Yo no lo sé. Vean, yo aprendí esto, y por eso yo doy gracias a Dios por la iglesia histórica. Nuestros hermanos que hicieron la Confesión de Fe Bautista de Londres en 1689, obviamente la primera fue en 1644, y luego hubo una revisión, fueron pastores que traían ya una doctrina de otros, de atrás, y al final la sacaron en 32 capítulos para nosotros, 32 doctrinas que estamos viendo, y las pusieron ahí. Yo cuando leo eso, yo aprendo tanto. ¿Cómo yo voy a venir y pretender que yo soy más inteligente o más sabio que ellos como para rechazar eso? ¿Cómo yo voy, hermano, a acoger a este hombre, Arthur Pino o a W. Packer que estoy mirando, y a otro pastor que estoy mirando también para hablar de la soberanía de Dios? Hombres inclusive que ya murieron y que tienen todo un bagaje, hermanos, o como este pastor Sproul, que murió en el 2017, un teólogo, pastor teólogo tremendo. ¿Cómo yo voy, hermano, ahora a pretender que yo sé más que él y que ellos? Sencillamente porque él me habla de una doctrina que yo no la entiendo, entonces lo rechazo. Abandonar una iglesia reformada es tener mucho orgullo, ser muy orgulloso, porque es pretender de que todos están equivocados, errados, y que yo estoy mejor que estos hermanos. Y entonces Arthur Pink dice, ya voy a terminar, nuestro primer postulado es que como Dios es Dios, Él hace lo que le place, solo lo que le place, siempre lo que le place. Que su gran preocupación es el cumplimiento de su beneplácito y la promoción de su propia gloria. Que Él es el ser supremo y por lo tanto el soberano del universo. Tremendo. Y quiero terminar, no voy a ir allá porque ya me fue el tiempo, pero usted conoce Isaías 55, 6 al 9, lo puede leer después en su casa, pero ahí quiero sacar algo que me ayuda con esta parte. El Señor siempre pide lo siguiente. Él dice en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué debe hacer el hombre? Pero luego va a buscar a Dios. Bueno, deje el impío su camino
y deje el hombre sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El Señor no va a recibir a ninguno con nuestros pensamientos podridos que traemos, ni con nuestros caminos sucios. Dice, vuelvas a Jehová, y da la razón, dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, mire lo que dice Dios, así son mis pensamientos y mis caminos, más altos que vuestros pensamientos, más altos mis caminos que vuestros caminos. Dígame, ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a la Escritura, a la palabra de Dios, o a una iglesia, o a desprestigiar a un pastor que procura entender un poco la palabra de Dios, y que si es pastor es porque Dios lo puso ahí para enseñar una doctrina que no todos conocen, como para decir, hasta luego pastor? Le voy a decir algo, toda la persona que viene aquí, que ha venido a esta iglesia y se han ido porque ellos saben más que el pastor de la iglesia, saben más que los reformadores, y por eso se han ido. No entienden tampoco, están ciegos. Sí, esa es parte de la ceguera. De la introducción, hermanos, a la soberanía de Dios. Espero que Dios nos ayude a ir mirando cada 8 días, tema a tema, y así ser edificados. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Amén. Para darle solo la gloria. Póngase de pie, mi hermano, y oramos esta noche.